Mi nombre es Juan Barrios y a continuación les relataré una de las más destacadas historias que he investigado. Les sugiero que presten atención, pues el desarrollo de los acontecimientos será realmente sorprendente. Espero que sea de su agrado. Lo llamaban el poeta loco. El capitán Rojas y sus guardias se reían de los versos que Julián Valenzuela escribía en trozos de papel de estraza, considerándolos los desvaríos sin sentido de un intelectual quebrado. Lo encerraron en la prisión política más sombría de Santiago, convencidos de que sus palabras morirían allí con él. Pero se equivocaron. Esta es la historia de cómo cada poema era una orden, cada metáfora una coordenada, y cada estrofa una pieza de un audaz plan de fuga. Y de cómo el hombre que lo creía loco observó, con el rostro paralizado por el shock, mientras sus hombres armados eran burlados y el poeta desaparecía en medio de la ciudad. El metal helado de las esposas mordía sus muñecas dentro del camión de traslado. El motor vibraba a través del suelo, un temblor que subía por su columna vertebral. Pero Julián no sentía miedo, no sentía desesperación. Respiró hondo el aire viciado, cargado con el olor a diésel y sudor. Sintió el áspero tejido del uniforme raspar su piel, miró la sombra de las rejas danzando en el suelo y se dijo a sí mismo: hoy, o soy libre, o muero en el intento. Y entonces comenzó a contar las calles. Antes de proseguir, les recordamos que pueden apoyarnos con un me gusta, suscribiéndose al canal y dejándonos un comentario para saber desde dónde nos sintonizan. 5 minutos antes de que el caos se desatara, el aire dentro del compartimento del prisionero sabía a óxido y desesperanza. El único sonido era el golpeteo rítmico de los neumáticos sobre el pavimento irregular de Santiago y el latido furioso de su propio corazón, un tambor contra sus costillas. Apretó las manos, sintiendo el frío del acero. A través de la diminuta rejilla de la puerta, podía ver los rostros indiferentes de los 2 guardias que lo escoltaban, con sus rifles apoyados en las rodillas. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso. Cada nervio, una cuerda a punto de romperse. Su mente repetía el último verso que le había enviado a Ana, el que lo había puesto todo en marcha. Y entonces lo escuchó. Un sonido del exterior, 2 toques de claxon, una pausa y uno más, breve y agudo. Un sonido común en la ciudad, uno que los guardias ni siquiera notaron. Pero para Julián fue un trueno. Su cuerpo se puso rígido como el acero. No puede ser. Es la señal, gritó su cerebro. Cálmate, se susurró. Es solo el tráfico. Pero no podía respirar, porque reconocía el patrón. Era el código. La confirmación final del poema. Ana y su equipo estaban ahí, fuera, y estaban a punto de desatar el infierno. Julián no siempre fue el prisionero número 734. Antes de los muros grises y el uniforme áspero, fue el profesor Valenzuela. Recordaba vívidamente la luz del sol que se filtraba a través de los altos ventanales de su aula en la universidad, el olor a libros viejos y tiza, y el murmullo apasionado de sus estudiantes debatiendo a Neruda. Recordaba el rostro de una joven Ana, sentada en primera fila, con los ojos brillantes de inteligencia, desafiándolo, aprendiendo de él. Esa era su vida, un mundo de ideas, de belleza y de libertad intelectual. Un mundo que lo convertía en una amenaza. El contraste con su realidad era un abismo de crueldad. El día que el capitán Rojas entró en su celda no fue para un interrogatorio, fue por puro placer sádico. Julián había pasado una semana escribiendo un poema en un trozo de cartón con un pedazo de carbón que había encontrado. Rojas se lo arrebató de las manos. No lo leyó en silencio, lo leyó en voz alta, con un tono burlón, para los 2 guardias que lo flanqueaban. Las alas de un gorrión recuerdan el cielo olvidado, se mofó Rojas, su voz goteando desprecio. ¡Qué basura! Luego arrugó el cartón lentamente, disfrutando el sonido, y lo dejó caer al suelo. Aquí no hay cielo, poeta, solo muros. Rojas veía el intelecto de Julián no solo como una ofensa, sino como una enfermedad que debía ser erradicada. Le confiscaba sus libros, le negaba papel y lápiz, y una vez encontró la gastada fotografía de la esposa e hija de Julián, exiliadas en Argentina.
La miró, luego miró a Julián y dijo con una sonrisa helada: «Los terroristas no tienen familia», antes de guardársela en el bolsillo. Escapar no era solo por la libertad física. Era una guerra para salvar su alma, para reunirse con su familia y para convertirse en la voz de los miles silenciados por hombres como Rojas. El plan era delicado, una red tejida con palabras. Cada poema, sacado clandestinamente por un limpiador simpatizante, contenía 2 capas. En la superficie, versos sobre la pérdida y la memoria. Oculto debajo, un código basado en el número de sílabas y la primera letra de ciertas palabras que detallaba las rutinas de la prisión. Pero un día, el limpiador fue trasladado abruptamente. El nuevo era leal al régimen. Encontró el poema de Julián. Aunque no entendió su significado, cumplió con su deber y se lo entregó al capitán Rojas. Rojas no vio el código. Vio un desafío. La idea de que Julián todavía pudiera crear, comunicarse, era un insulto a su autoridad. Esa noche, la puerta de la celda de Julián se abrió de golpe. Rojas no dijo una palabra, simplemente sonrió mientras los guardias lo arrastraban por el pasillo. La puerta de la celda de aislamiento se cerró con un estruendo metálico que pareció sellar el fin del mundo. Era la oscuridad total, el silencio absoluto. Las apuestas se habían elevado a un nivel infernal. El plan estaba muerto. Ana no recibiría más mensajes. Probablemente pensaría que Julián había sido ejecutado o se había rendido. Rojas visitaba la ranura de la puerta de vez en cuando, no para darle comida, sino para atormentarlo. Silencioso ahora, poeta, susurraba su voz a través de la oscuridad. ¿Dónde están tus bonitas palabras ahora? Aquí dentro no hay nada. Estás solo. Y por primera vez, en la fría y sofocante negrura, Julián comenzó a creerle. La esperanza se estaba desvaneciendo. La oscuridad en la celda de aislamiento no era simplemente la ausencia de luz. Era una entidad, una cosa viva y pesada que se presionaba contra sus párpados, que se colaba en sus pulmones con cada respiración superficial. Al principio, la mente de Julián, un instrumento afinado por una vida de literatura y debate, luchó contra ella. Proyectó en las paredes invisibles los rostros de su esposa, Elena, y de su hija, Sofía. Recitó mentalmente los sonetos de Quevedo, los versos de Lorca, construyendo catedrales de palabras en el vacío para no volverse loco. Pero la oscuridad era paciente. La oscuridad era persistente. Después de lo que parecieron ser días, o quizás semanas, el tiempo se había desintegrado en un ciclo indistinguible de hambre, sed y el eco de su propia sangre latiendo en sus oídos, los recuerdos comenzaron a lagriarse. El rostro sonriente de Elena se desvanecía, reemplazado por la sonrisa burlona del capitán Rojas. Los poemas se enredaban en su lengua mental, las palabras convirtiéndose en un balbuceo sin sentido. La oscuridad no solo lo estaba cegando, lo estaba borrando. Estaba desmantelando a Julián Valenzuela, el profesor, el esposo, el padre, dejando solo al prisionero 734. Un número, un espectro. Fue entonces cuando lo escuchó. Al principio era una irritación, un ruido que rompía la pureza de su miseria, el sonido de unas botas, pesadas metódicas, caminando por el pasillo de hormigón fuera de su puerta. 12 pasos hacia la izquierda. Un silencio de 3 segundos, el sonido de una suela girando, y 12 pasos de vuelta a la derecha. Una y otra vez, una tortura rítmica. Un metrónomo marcando el paso de su descenso a la nada. Lo odió. Odió al guardia anónimo por su rutina, por su existencia predecible en un mundo donde la mente de Julián se estaba deshilachando. Pero en el abismo de la desesperación, el intelecto busca patrones. Es un instinto de supervivencia. Un día, mientras yacía en el suelo helado, sintiendo el hormigón succionar el último rastro de calor de su cuerpo, dejó de luchar contra el sonido, y en su lugar, empezó a escuchar. De verdad, 12 pasos, una pausa, 12 pasos. No era solo un ritmo, era una estructura, era una línea, una estrofa. Una idea, frágil como el ala de una polilla, comenzó a formarse en la devastación de su mente. No necesito papel, pensó.
y el pensamiento fue tan claro y brillante que casi lo cegó. No necesito un lápiz. Mi mente es el papel. El silencio es la tinta. Y la prisión misma sería su nuevo lenguaje. Comenzó a componer. Era un acto de rebelión pura. Asignó un valor a cada sonido. Los 12 pasos del guardia eran la primera línea de un soneto. El chirrido metálico de la ranura de la comida al abrirse era una coma. El golpe sordo del cuenco de metal en el suelo era un punto final. Creó un nuevo código, una poesía nacida de la opresión, tejida con los mismos sonidos de su encarcelamiento. Construyó un palacio de memoria en la negrura, cada poema una habitación, cada verso un ladrillo. Pero esta obra maestra de la resistencia estaba atrapada dentro de su cráneo. Un plan de fuga que nadie podía oír. Necesitaba salir de ese agujero. Necesitaba un mensajero. La desesperación es la madre de la audacia. Sabía que la única forma de salir de la celda de aislamiento antes de que su mente se rompiera por completo o Rojas decidiera que ya había tenido suficiente diversión era a través de la enfermería. Pero no podía simplemente pedirlo. Tenía que ser una emergencia. Tenía que ser innegable. Comenzó el segundo acto de su plan, la destrucción controlada de su propio cuerpo. Dejó de beber el agua turbia que le daban, limitándose a humedecer sus labios agrietados. Cuando el cuenco de estofado acuoso se deslizaba por la ranura, lo volcaba en la esquina más lejana, donde el olor agrio de la comida pudriéndose se convertía en parte de su tormento autoimpuesto. Pasó 2 días así, en un estado de deshidratación febril. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Luego, con la poca fuerza que le quedaba, comenzó a golpearse la cabeza contra el suelo de hormigón. No con fuerza para romperse el cráneo, sino rítmicamente, implacablemente, hasta que su frente estuvo hinchada y amoratada, y un hilo de sangre le corrió por la sien. Finalmente comenzó a toser. Una tos seca y desgarradora que sacudía todo su cuerpo, un sonido que raspaba su garganta en carne viva. Fingió espasmos, dejando que su cuerpo se convulsionara en el suelo sucio. Era una actuación para una audiencia de un solo hombre, el guardia de las botas rítmicas. Horas después, que se sintieron como una eternidad, el ritmo de las botas se detuvo frente a su puerta. El silencio fue ensordecedor. Julián continuó su tos horrible, añadiendo un gemido lastimero. La ranura de observación se abrió con un chirrido. Un ojo lo miró desde el otro lado. Julián se aseguró de que el ojo viera el espasmo, la sangre, la desesperación. Hubo un murmullo, luego los pasos se alejaron apresuradamente. La espera fue la peor parte. Creerían su actuación. O lo dejarían morir allí, considerándolo una molestia menos. El sonido de la llave en la cerradura fue como un trueno. La puerta se abrió, inundando la celda con una luz tan brillante que le dolió físicamente. 2 guardias entraron, sus rostros una mezcla de disgusto y cautela. «Levántate, poeta», dijo uno, pero Julián solo pudo gemir. Lo levantaron bruscamente, sus brazos delgados protestando bajo el agarre. Mientras lo arrastraban por el pasillo, vislumbró a Rojas observando desde la distancia, con los brazos cruzados. No había triunfo en su rostro, sino una curiosidad fría, como un científico observando un espécimen moribundo. La enfermería era otro mundo. Olía a antiséptico y a enfermedad, un olor agrio que, aún así, era 1000 veces mejor que el de su celda. Lo arrojaron sobre una cama con un colchón delgado y sábanas ásperas pero limpias. La luz de una bombilla desnuda colgaba del techo, zumbando suavemente. Había otras 3 camas en la habitación, ocupadas por hombres que tosían débilmente o miraban al vacío. Esto era un santuario y, a la vez, un nido de víboras. Su principal obstáculo no era un guardia, sino un hombre con bata blanca. El doctor Morales era un hombre de unos 60 años, con el pelo ralo y unas gafas de montura metálica que le daban un aire de autoridad académica. Pero sus ojos eran fríos y carecían de toda compasión. Era un médico del régimen, un hombre que había cambiado su juramento hipocrático por la seguridad de su puesto. Veía a los prisioneros no como pacientes, sino como problemas biológicos que debían ser gestionados. Así que el poeta finalmente ha roto su pluma, dijo Morales,
acercándose a la cama de Julián. Su voz era suave, casi sedosa, pero con un filo de acero. Le tomó el pulso, sus dedos fríos e impersonales. Le levantó un párpado con el pulgar. «¿Qué te pasa? Valenzuela cansado de tus vacaciones en la suite presidencial». Julián sabía que este hombre era mucho más peligroso que Rojas. Rojas era un bruto, se le podía predecir. Morales era inteligente, podía ver a través de las mentiras. Julián se concentró, forzando su cuerpo a temblar, dejando que su respiración fuera superficial y rápida. «Agua», susurró con los labios agrietados. Morales sonrió levemente. «Oh, te daremos agua, y veremos si tu repentina enfermedad es tan real como tus poemas». Durante los 2 días siguientes, Julián jugó el juego más importante de su vida. Se sometió a los exámenes de Morales, permitiendo que le sacaran sangre, que le escucharan el pecho. Mantuvo su actuación, comiendo solo lo mínimo para no despertar sospechas, dejando que su cuerpo se debilitara de verdad. Y todo el tiempo estuvo observando. Su objetivo no era el doctor, era el muchacho que lo seguía como una sombra. Se llamaba Mateo. No tendría más de 19 años. Era delgado, con el pelo oscuro y desordenado y unos ojos grandes y asustados que parecían absorber toda la miseria de aquel lugar. Era un ordenanza, encargado de las tareas que nadie más quería: vaciar las vacinillas, cambiar las sábanas manchadas, limpiar el suelo. Se movía en un silencio casi absoluto, tratando de hacerse invisible. Julián, el profesor de hombres, lo estudió. Vio la forma en que sus manos temblaban ligeramente cuando un guardia le ladraba una orden. Vio la forma en que apartaba la vista del sufrimiento de los prisioneros, no por indiferencia, sino porque le afectaba demasiado. Vio el ligero apretón de su mandíbula cuando el doctor Morales hacía un comentario cruel. Y en los zapatos gastados de Mateo, en su uniforme ligeramente grande, Julián vio a un chico de barrio, un chico del pueblo, uno de los que el régimen pretendía proteger mientras aplastaba a sus familias. Vio una chispa, una posibilidad. Ahora necesitaba establecer un contacto. Tenía que probar las aguas. Una tarde, mientras Mateo cambiaba las sábanas de la cama de al lado, Julián accidentalmente dejó caer su taza de metal al suelo. El estruendo fue fuerte en la habitación silenciosa. Un guardia en la puerta levantó la cabeza. El doctor Morales, escribiendo en su escritorio, frunció el ceño con irritación. Mateo se congeló por un segundo, atrapado en el punto de mira. Según el protocolo, debería haber llamado al guardia. Un prisionero arrojando objetos era una infracción. En cambio, después de una pausa que duró una eternidad, Mateo se agachó rápidamente, recogió la taza y la colocó de nuevo en la mesita de noche de Julián, sin mirarlo. «Tenga más cuidado, señor», susurró, tan bajo que fue casi inaudible. Y luego volvió a su trabajo. «Señor, no prisionero, no 734. Señor, fue suficiente». Era la señal que Julián había estado esperando. El riesgo era inmenso. Si se equivocaba, no solo se condenaba a sí mismo, sino que probablemente condenaría al chico a un destino peor que la muerte. Pero no había otra opción. El siguiente paso requería una oportunidad. Pasó otro día. Julián escuchó a los guardias hablar. Sus conversaciones eran banales: fútbol, mujeres, quejas sobre el sueldo, pero a veces contenían pepitas de oro. Y una mañana escuchó la palabra clave: traslado. 2 guardias hablaban en voz baja sobre un gran movimiento de prisioneros políticos a un nuevo campo de alta seguridad en el sur. Iba a ser una operación masiva que requeriría todos los recursos disponibles. Sería caótico. Sería una oportunidad. La única oportunidad. Ahora tenía el qué y el cuándo. Necesitaba entregar el mensaje. Esa noche, la oportunidad se presentó. Uno de los prisioneros en la enfermería empeoró gravemente. El doctor Morales fue llamado, y él y los guardias estaban concentrados en el hombre moribundo. La atención de la sala se centró en la cama del fondo. Era ahora o nunca. Mateo estaba recogiendo la basura, moviéndose de cama en cama. Cuando se acercó a la de Julián, Julián tosió débilmente para llamar su atención.
Mateo se inclinó, su rostro una máscara de nerviosismo. «Escúchame», susurró Julián, su voz apenas un hilo de aire. «No tienes que hacer esto. Si te digo algo ahora, tu vida estará en peligro. Puedes alejarte y lo entenderé». Mateo lo miró, y por primera vez el miedo en sus ojos fue reemplazado por un destello de desafío. No dijo nada, pero asintió una sola vez. Julián respiró hondo. No había tiempo para códigos complejos. Tenía que ser directo, memorable y accionable. «Hay una dirección. Calle Santa Lucía, número 42. Un pequeño café llamado El Canario. Pregunta por Ana. Solo por Ana». Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. El nombre de una calle. Un lugar real. Esto era más que ayudar a un hombre enfermo. Esto era conspiración. «Dile», continuó Julián, su voz temblando por la urgencia. «Dile a Ana estas palabras exactas. El gorrión volará al mediodía del tercer día después de la próxima luna llena». La frase era poética, algo que un estudiante recordaría, pero el significado era concreto. El gorrión era él. La fecha era la del traslado que había escuchado. Mediodía era la hora del convoy. Era todo el plan en una sola frase. De repente, la voz del doctor Morales cortó el aire. «Mateo, ¿qué estás haciendo? Ven aquí y trae vendas limpias, inútil». «Utia». Mateo se sobresaltó como si lo hubieran electrocutado. Miró a Julián con pánico en su rostro. Se dio la vuelta para irse. Por un segundo de puro terror, Julián pensó que el chico se echaría hacia atrás, que el miedo ganaría. Pero entonces, mientras se alejaba, Mateo rozó su mano contra la manta de la cama de Julián, un toque tan ligero que podría haber sido una corriente de aire. Y asintió de nuevo, una vez, un movimiento casi imperceptible. Y luego se fue. Julián se recostó, su corazón martilleando contra sus costillas. Estaba hecho. La semilla había sido plantada. Ahora solo podía esperar y rezar para que echara raíces. Al día siguiente, el doctor Morales, frustrado por no poder encontrar una dolencia real, declaró a Julián un simulador y lo envió de vuelta a la población general, aunque no haya aislamiento. El regreso a una celda normal, compartida con otros 3 hombres silenciosos y rotos, fue tanto un alivio como una nueva forma de tortura. Estaba fuera del agujero, pero ahora estaba de vuelta en el mundo de la rutina de la prisión, un mundo donde solo podía esperar. Cada día era un tormento de incertidumbre. Cada vez que pasaba un guardia, se preguntaba: «Vienen por mí». Atraparon a Mateo. Fue todo en vano. Miraba las caras de los otros prisioneros, buscando cualquier señal, cualquier rumor que indicara que el mundo exterior había recibido su mensaje. Pero no había nada. Solo el mismo silencio gris y desesperanzador. La luna creció en el pequeño trozo de cielo visible desde la ventana enrejada del pasillo. El día del traslado se acercaba. Y Julián Valenzuela, el poeta que había apostado su vida y la de un joven valiente a una sola frase, no sabía si estaba esperando su liberación o su ejecución. La esperanza y el miedo eran 2 serpientes enroscadas en su estómago, y no sabía cuál lo devoraría primero. La mañana del traslado no amaneció. Simplemente la oscuridad del pasillo se diluyó en un gris enfermizo. Julián no había dormido. Había pasado la noche sentado en el borde de su catre, escuchando los sonidos de la prisión, el goteo de una tubería, la tos de un hombre en una celda lejana, el zumbido de las luces fluorescentes que nunca se apagaban del todo. No era miedo lo que sentía, no exactamente. Era una vibración. Una tensión tan profunda en sus músculos que sentía que si se relajaba por un solo segundo, se haría añicos. El desayuno fue una pasta gris y sin sabor que no pudo tragar. La dejó a un lado, sintiendo las miradas curiosas de sus compañeros de celda. Tenía que parecer normal. Cualquier cosa fuera de la rutina, una mirada de esperanza, un tic de ansiedad, podría ser notada. El capitán Rojas no era un hombre que dejara cabos sueltos, así que forzó una máscara de resignación, la misma que había llevado durante años. A las 8 en punto, el sonido metálico de las botas se detuvo frente a su celda. Valenzuela de pie. «Tienes un viaje pendiente». La voz del guardia era áspera, llena de un regodeo casual.
El ritual fue humillante y familiar. Las manos en la pared, el cacheo brusco. Luego, el chasquido frío de las esposas en sus muñecas, apretadas con una vuelta extra por pura malicia. Mientras lo conducían por el largo pasillo, cada paso resonaba en el hormigón. Pasó junto a celdas donde los hombres se aferraban a los barrotes, sus rostros espectrales observándolo en silencio. Para ellos, él era solo otro hombre camino del olvido, transferido a un agujero aún más profundo. No podían saber que estaban presenciando el comienzo de una leyenda. Lo llevaron al patio central. La luz del sol de la mañana fue un golpe físico. Hacía años que no sentía su calor directo sobre la piel. Entrecerró los ojos, el resplandor le provocó lágrimas que no eran de emoción, sino de puro shock sensorial. Y allí, en medio del patio, lo esperaba. No era un simple camión, era una bestia de metal de color verde oliva, un sarcófago rodante sin ventanas en la parte trasera. A su lado, con las botas pulidas reflejando el cielo nublado y un puro sin encender entre los dientes, estaba el capitán Rojas. Rojas se acercó mientras los guardias empujaban a Julián hacia el camión. Una sonrisa delgada y cruel jugó en sus labios. Se detuvo a centímetros de Julián, invadiendo su espacio personal, su aliento olía a café amargo. «Disfrute del viaje al sur, poeta», dijo en voz baja, para que solo Julián pudiera oírlo. «Dicen que el aire allí es permanente. No habrá papel, no habrá lápices, ni siquiera habrá luz. Solo usted y sus pensamientos inútiles, para siempre». Julián lo miró directamente a los ojos, sin permitir que su máscara de resignación se quebrara. No podía darle la satisfacción. En su lugar, recordó el último verso que le había enviado Namateo para Ana, una línea que parecía hablar de la naturaleza, pero que era una instrucción final. «Incluso en el invierno más largo», respondió Julián, su voz un susurro tranquilo, «el río siempre encuentra el mar». La sonrisa de Rojas vaciló por una fracción de segundo. Una arruga de confusión cruzó su frente. No entendía, por supuesto. Para él, eran solo más tonterías poéticas. Lo descartó con un bufido de desprecio y se apartó. «Súbanlo». Los guardias lo empujaron brutalmente hacia el interior del compartimento trasero. Era una caja de metal. Había 2 bancos estrechos a cada lado y una pequeña rejilla en la puerta que lo separaba de la cabina delantera, donde 2 guardias más se sentaron con sus rifles. La puerta se cerró con un estruendo que pareció el fin del mundo, sumergiéndolo en una penumbra casi total. El motor cobró vida con un rugido y el vehículo comenzó a moverse. El viaje fue una tortura de anticipación. El camión se sacudía y se balanceaba, arrojándolo contra la pared de metal. A través de la rejilla, solo podía ver las espaldas de los guardias y un pequeño fragmento del parabrisas. Estaba ciego, sordo, confiando únicamente en la memoria y la fe. Los poemas que le había enviado a Ana no solo eran un llamado a la acción, eran un mapa. El número de versos de un poema indicaba el número de calles principales que debían cruzar. La mención de un puente en otro indicaba un paso elevado específico. Julián cerró los ojos y reconstruyó el mapa de Santiago en su mente, contando cada giro, sintiendo cada cambio de inclinación en la carretera. 1, 2, 3 calles. Pasaron el Palacio de la Moneda. Podía sentir la vibración diferente del pavimento. 8, 9 calles. Estaban entrando en el barrio de Estación Central. El aire que se filtraba olía a comida callejera y a multitudes. El momento se acercaba. Su corazón era un martillo contra un yunque. Y entonces sucedió. No fue un choque. Fue algo mucho más sutil. El camión redujo la velocidad bruscamente, el sonido de las bocinas de otros coches llenó el aire. «¿Qué demonios pasa?», ladró uno de los guardias de la cabina. Julián se pegó a la rejilla. Podía ver la causa de la conmoción. Un viejo carro de vendedor de fruta se había volcado en medio de la intersección, esparciendo cientos de naranjas por el asfalto. El coche de escolta que iba delante del camión tuvo que frenar en seco. Al mismo tiempo, un taxi cortó el paso al vehículo de escolta trasero. Era perfecto. Parecía un accidente caótico y mundano. Estaban atrapados. Los guardias empezaron a gritarse unos a otros. «Despejen la calle, muévanse», pero era demasiado tarde.
El primer sonido fue un crack agudo, como el de una rama seca al romperse. El parabrisas del camión se estrelló, no se rompió, pero se cubrió de una telaraña de fracturas. Luego, otro crack y otro. Las ventanas de los coches de escolta estallaron. Balines de acero, no balas. El plan de Ana era brillante: desorientar, incapacitar, pero evitar un baño de sangre que provocaría una cacería humana a nivel nacional. Segundos después, algo siseó al aterrizar en el techo del camión. Un humo blanco y espeso comenzó a verterse por los lados, envolviendo todo el convoy en una niebla fantasmal. Los guardias dentro del compartimento con Julián empezaron a toser, sus ojos llorosos por la repentina falta de visibilidad. Es una emboscada. Preparen las armas. En medio del caos, los gritos, las bocinas, el humo, Julián escuchó un sonido diferente. Un chirrido metálico en la parte trasera del camión. El sonido de una palanca de acero forzando la cerradura. Un snap agudo y sonoro. La puerta se abrió de golpe. La luz y el humo se precipitaron dentro, perfilando una figura. Por un instante, pareció un ángel vengador descendiendo de los cielos. Era Ana. Su rostro estaba manchado de hollín, su pelo recogido bruscamente, pero sus ojos ardían con una intensidad que podría haber incendiado la ciudad. Sostenía una palanca en una mano. Julián, ahora, gritó, su voz cortando el estruendo como un cuchillo. El tiempo se ralentizó. Uno de los guardias en su compartimento se dio la vuelta, levantando su rifle. Ana no vaciló. Dio un paso adelante y golpeó la puerta de metal con la palanca. El ruido fue ensordecedor en el espacio cerrado, y el guardia se encogió instintivamente, dándole a Julián el único segundo que necesitaba. Se lanzó fuera del camión. El aire fresco y frío de Santiago golpeó sus pulmones, un shock tan glorioso que casi lo hizo caer de rodillas. Sus pies, acostumbrados al hormigón liso, tropezaron en el asfalto irregular. El mundo era un torbellino de movimiento y ruido. Vio a sus camaradas, no más de 5, moviéndose con una precisión letal, desarmando a los guardias aturdidos que estaban más preocupados por el humo que por los atacantes. «¡Por aquí!», gritó Ana, agarrándolo del brazo. Su agarre era firme, real, y entonces, a través de una brecha en el humo arremolinado, lo vio. El capitán Rojas estaba saliendo de su coche de mando, que había quedado atrapado detrás del camión. Su puro había caído al suelo. Su rostro, normalmente una máscara de arrogancia controlada, estaba completamente desnudo, mostrando una mezcla de rabia y, sobre todo, de absoluta e imposible incredulidad. Sus ojos se encontraron con los de Julián. Vio al poeta loco, al prisionero roto, de pie en medio de la calle, a punto de desaparecer. La comprensión lo golpeó como una fuerza física. Los poemas, las metáforas, las tonterías sin sentido. Todo había sido real. Había sido el arquitecto de su propia humillación. Rojas intentó sacar su pistola de la funda, sus dedos torpes por el shock, pero era demasiado tarde. Ana tiró de Julián y juntos corrieron. Corrieron no hacia la acera, sino entre los coches paralizados. Pasaron junto al rostro atónito de Rojas, tan cerca que Julián pudo oler su loción de afeitar. No le dirigió una mirada de triunfo, solo una mirada de finalidad. Y luego desaparecieron en un estrecho callejón. El sonido de la calle principal se desvaneció, reemplazado por el eco de sus propios pasos sobre los adoquines húmedos. El callejón olía a basura y a lluvia vieja. Al final del mismo, un viejo Ford Falcon azul arrancó su motor. La puerta trasera se abrió antes de que llegaran. «¡Vamos, vamos, vamos!», gritó el conductor. Se amontonaron dentro. La puerta se cerró de golpe, justo cuando las primeras sirenas lejanas comenzaron a gemir. El coche salió disparado del callejón, girando bruscamente en una calle lateral y mezclándose con el tráfico de la ciudad. Julián miró por la ventana trasera. No vio nada más que edificios y coches normales. El humo, el camión, los guardias… Todo había desaparecido, como si hubiera sido un sueño febril. Se recostó en el asiento. El vinilo gastado se sentía como el lujo más grande del mundo. Respiró hondo, un jadeo tembloroso y profundo. Miró a Ana, que estaba sentada a su lado, todavía respirando con dificultad,
con la palanca de acero en el suelo a sus pies. Sus ojos se encontraron y por primera vez en años, Julián Valenzuela sonrió. No con la máscara de un prisionero, sino con la libertad cruda y abrumadora de un hombre que había vuelto a nacer. El gorrión, por fin, estaba volando. El caos en la intersección de Santiago no duró más de 5 minutos, pero sus réplicas sacudieron los cimientos del poder militar durante meses. Para el capitán Rojas, la humillación fue inmediata y pública. Mientras sus hombres, aturdidos y cubiertos de polvo de extintor, intentaban dar sentido a lo que acababa de suceder, Rojas permaneció de pie junto a su coche, paralizado. El aroma de las naranjas aplastadas en el asfalto se mezclaba con el olor acre del humo, un cóctel nauseabundo que se grabaría en su memoria para siempre. Vio la puerta abierta del camión de traslado, un bostezo metálico y vacío. El poeta se había ido. El loco lo había vencido. Su caída no fue rápida ni violenta. Fue algo mucho peor. Fue burocrática. Fue fría. 2 días después fue convocado a una oficina sin ventanas en el Ministerio de Defensa. Frente a él no había un pelotón de fusilamiento, sino un general de rostro impasible llamado Figueroa, un hombre conocido por su eficiencia glacial. No hubo gritos, no hubo acusaciones apasionadas. Figueroa simplemente deslizó una carpeta sobre el escritorio de caoba pulida. «Capitán Rojas», comenzó Figueroa, su voz tan plana como el informe que tenía delante. «La fuga del prisionero 734, Julián Valenzuela, ha sido una vergüenza considerable. No solo para usted, sino para el Estado». Rojas intentó defenderse. «Señor, fue una operación terrorista bien coordinada. Usaron naranjas». «Capitán», lo interrumpió Figueroa sin levantar la vista. «Y un coche averiado. Mientras usted comandaba un pelotón de hombres armados». Abrió la carpeta. Dentro no había fotos de la emboscada. Había transcripciones de los poemas de Julián, los mismos que Rojas había ridiculizado. Y junto a ellos había informes de la Resistencia, interceptados demasiado tarde, que ahora, con la clave revelada, tenían un sentido escalofriante. Uno de los poemas mencionaba la luna de plata que el guardián codicia. Resultó ser una referencia a un pequeño negocio de contrabando de joyas que Rojas dirigía dentro de la prisión, algo que el régimen toleraba hasta que se convirtió en un inconveniente. Otro verso hablaba de la foto que alimenta la oscuridad. El informe detallaba cómo Rojas había confiscado objetos personales, incluida la foto de la familia de Julián. Pequeñas crueldades, insignificantes por sí solas, pero que ahora, compiladas en un informe oficial, pintaban un cuadro no de un oficial leal, sino de un matón corrupto y descuidado. El poeta no solo había planeado su fuga, había escrito la sentencia de su carcelero. «Usted no vio a un enemigo del Estado, capitán. Vio a un intelectual al que despreciaba», continuó Figueroa, cerrando la carpeta. «Y su arrogancia nos ha costado caro. Ha creado un mártir. Ha creado una leyenda. Y eso es algo que no podemos permitir». Le tendió un bolígrafo. «Su renuncia. Fírmela». No fue una petición. Fue el fin. Una semana después, un tribunal militar secreto lo despojó de su rango y lo sentenció por negligencia grave y conducta impropia de un oficial. Su destino final fue la ironía más cruel de todas. Fue asignado como subdirector a una prisión remota en el desierto de Atacama, un puesto administrativo sin poder real. Un exilio gris donde pasaría el resto de sus días rodeado de los mismos muros que una vez había comandado, un fantasma con un uniforme que ya no significaba nada, atormentado por el eco de poemas que nunca entendió. Mientras tanto, a miles de kilómetros, Julián Valenzuela estaba aprendiendo a respirar de nuevo. Su fuga de Chile no fue instantánea. Fue una lenta y aterradora procesión a través de la clandestinidad. Las primeras 48 horas las pasó en el sótano de una panadería en un barrio obrero, escondido detrás de sacos de harina. El olor a levadura y pan recién horneado era tan abrumadoramente vivo que lo hizo llorar. Por primera vez en años, comió pan de verdad, crujiente por fuera y tierno por dentro, y el simple acto de saborear algo bueno se sintió como una forma de rebelión. Desde allí, la red de resistencia de Ana lo movió como a una pieza preciosa y frágil en un tablero de ajedrez.
Una noche en el apartamento de una anciana viuda que lo llamó hijo y le tejió un par de calcetines de lana gruesa. 3 días en la parte trasera de una librería, donde se sentó en la oscuridad, rodeado por el olor a papel y tinta, pasando sus dedos por los lomos de los libros como si fueran reliquias sagradas. Cada parada era un riesgo, cada rostro, un acto de valentía inconcebible. Eran gente común, maestros, trabajadores portuarios, enfermeras, que arriesgaban todo por un ideal. El tramo final fue el más peligroso, el cruce de los Andes a pie. Guiado por 2 jóvenes silenciosos con rostros curtidos por el viento, caminó durante noches enteras bajo un cielo cuajado de estrellas tan brillantes que parecían perforar la oscuridad. El aire de la montaña era delgado y helado, y quemaba sus pulmones, pero era puro. Una noche, mientras descansaban en un saliente rocoso, miró hacia atrás, hacia el este, donde sabía que estaba Chile. No podía ver nada más que picos negros recortados contra la Vía Láctea. Pero sintió el peso de su país, el dolor y la belleza de él, y susurró una despedida silenciosa. Al amanecer, cruzaron a la Argentina. Estaba libre. Meses después. París. La ciudad no era un sueño, era una sinfonía de sensaciones, el repiqueteo de las cucharas contra las tazas de porcelana en los cafés, el murmullo de una docena de idiomas diferentes en el metro, el color de las hojas de otoño en el jardín de las Tullerías. Tras un largo y arduo proceso con la ayuda de agencias de refugiados, había conseguido un estatus de asilado político. Y lo más importante, había encontrado la dirección. Era un edificio de apartamentos modesto en el distrito 14, con macetas de geranios en los balcones de hierro forjado. Julián subió los 5 tramos de escaleras, su corazón latiendo con una fuerza que amenazaba con romperle las costillas. No era el miedo de la prisión, era una esperanza tan intensa que dolía. Cada escalón era un año perdido, cada rellano, un poema escrito en la oscuridad. Se detuvo frente a la puerta 5B. La pintura azul estaba ligeramente descascarada. Respiró hondo. El aire olía a cera para suelos y a guiso de alguien. Levantó una mano temblorosa y llamó. El sonido del cerrojo al girar fue el más fuerte que había oído en su vida. La puerta se abrió, y allí estaba ella, Elena, su esposa. Parecía más mayor, por supuesto. Había finas líneas de preocupación alrededor de sus ojos que no estaban antes, y mechones de plata en su cabello oscuro. Pero eran sus ojos. Los mismos ojos oscuros e inteligentes que se habían enamorado de un joven profesor de poesía décadas atrás. Se quedaron mirándose por un segundo que se extendió por toda una vida. El cerebro de Elena no podía procesar lo que sus ojos veían. Su rostro pasó del shock a la incredulidad, y luego se desmoronó. Julián. Su nombre no fue un sonido, fue un soplo de aire, el fantasma de una palabra. Él no pudo hablar. Simplemente abrió los brazos. Y ella se lanzó hacia él, y el impacto del abrazo fue como un regreso a casa, como encontrar una parte de su alma que ni siquiera sabía que había perdido. La enterró en su hombro, inhalando el aroma de su cabello, sintiendo el temblor de sus sollozos contra su pecho. «¿Papá?» La voz vino de detrás de su madre. Julián abrió los ojos llorosos. Allí en el pasillo estaba Sofía. La niña de 11 años que recordaba de las fotografías ahora era una joven de 17, alta con el mismo cabello oscuro de su madre y una mirada de una madurez dolorosa. Sus ojos también estaban llenos de lágrimas, pero no se movió. Estaba mirando a un extraño que se parecía a su padre. Lentamente, Julián extendió una mano hacia ella, sin soltar a su esposa. «Sofía», dijo, y su propia voz se quebró. Y eso fue todo lo que se necesitó. Ella corrió hacia ellos y los 3 se aferraron el uno al otro en el umbral de esa pequeña puerta azul. Una familia rota y reconstruida por el tiempo. La tiranía y el poder indomable de la esperanza. Esa noche, mucho después de que las lágrimas se secaran y las primeras historias atropelladas fueran contadas, Julián se quedó de pie en el pequeño balcón, mirando las luces de París extendiéndose ante él como una galaxia caída. El aire nocturno era fresco. En su mano sostenía un cuaderno de cuero nuevo y una pluma estilográfica que Elena le había comprado. Abrió el cuaderno en la primera página en blanco. Por un momento, no escribió nada,
Simplemente sintió el peso reconfortante de la pluma, la infinita posibilidad del papel. Y esa es la ironía. Los hombres como Rojas creen que los muros pueden contener a un hombre. Creen que el silencio puede matar las ideas. Pero todo lo que hicieron fue darle la oscuridad que necesitaba para ver las estrellas. Le dieron el silencio que necesitaba para encontrar su verdadera voz. Construyeron una prisión a su alrededor, sin darse cuenta de que las palabras siempre encuentran una manera de volar libres. Y las suyas habían aprendido a cruzar océanos. Hemos llegado al desenlace de esta historia. Me acompañaste hasta el final. Si lo hiciste, escribe. Si en los comentarios, y si te gustó, me encantaría saber tu opinión, cumplió tus expectativas. Nos vemos en la próxima.